A todos, bienvenidos a una nueva clase del curso anual de salud pública en su cuarta versión. No tenemos a más personas en la sala de espera y siendo las 6:05 ya vamos a partir. Está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Mario Parada Lascano. Él es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, profesor titular hasta hace poco, o no sé si actualmente, de la Universidad de Valparaíso. Además tiene un doctorado en sociología, ¿cierto?, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado muchos cargos y responsabilidades vinculadas al ámbito de las públicas, ¿cierto? Participó en la comisión de expertos de una de las comisiones de reforma al sistema de salud en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Ha participado en múltiples comisiones del Colegio Médico y además fue coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, en Chile, entre los años 2010 y 2012, donde todavía pertenece. ¿Ya? Y actualmente, y hace poquito, fue nombrado, y nosotros muy orgullosos de aquello, ¿cierto? Porque él era parte de nuestro Departamento de Salud Pública, o secretario regional ministerial de salud de la quinta región, por lo que le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva función. Hoy él nos va a dar la clase titulada Determinación Social de la Salud, ¿cierto? Uno de los temas que al más le gustan, así que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Él, muy comprometido, nos dijo que iba a dar igual esta clase. Sabemos que la agenda es dura y tiene muchos compromisos, pero estamos muy contentos de tenerlos acá. Así que aprovechenlo, hagan hartas preguntas, comenten harto la clase porque es un lujo tenerlo con nosotros. Bienvenido, Mario, y la clase es tuya. Muchas gracias, Lorna. Sí, estoy como haciendo un bonus track a mi labor docente, porque ha estado suspendida en las últimas 3 semanas, da este nombramiento. Sin embargo, continúo siendo profesor titular de la universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Me quedé con 6 horas que voy a ejercer en San Felipe, en el internado de atención primaria de San Felipe. Y nada, sí, estoy muy desafiado por esto y estoy contento en realidad. Tengo que compartirles esa emoción que tengo, porque me toca una posición en donde voy a poder hacer carne muchas de las cosas que vamos a conversar aquí desde el punto de vista teórico. Y, y espero contar con el respaldo de la gente para poder llevarlo más adelante, ¿no? Eh, Efectivamente me han pedido que converse hoy día con ustedes el tema de determinación social. En realidad no me han pedido, yo me ofrecí antes cuando estaba en el Departamento de Salud Pública del Colegio Médico. Y resultó de que, qué bueno, qué bueno. Hay mucha gente conocida, ¿ah? Pido disculpas si que va a resultar repetido muchas de las cosas que voy a repetir, ¿no? O sea, que voy a decir en estos momentos. Estoy deshabilitado para poder compartir la pantalla, Lorna. A ver si puedo, Ahora sí, puedes darme ahora sí. los atributos, ¿no? Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, perfecto. Eh, esta presentación en realidad tiene muchas imágenes. Voy a tratar de esponjarla, va a quedar a disposición de ustedes. No sé si les llegó un texto de apoyo que es de Slava en relación a aspectos más eh, epistemológicos de la determinación social, que puede ayudar a comprender más y mejor lo que hoy día voy a plantearles. Lo primero es que yo tengo como premisa para esta conversación, les traigo a ustedes, porque la mayoría son profesionales
que ya tienen una trayectoria, de traerles un debate que no es muy popular, digamos, no es muy frecuente, ni tampoco está muy en la vista pública, respecto de si es lo mismo determinantes sociales, que es el lenguaje y es el enfoque que la lleva, porque es el que está respaldado por la Organización Mundial de la Salud, y determinación social de la salud. Si al final de esta sesión podemos responder a esta pregunta, quizás el objetivo está cumplido. Ahora, esta historia de la determinación social de la salud es muy antigua, ¿eh? A pesar de que lo reactiva en el 2008 la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. Esto partió como contenido teórico, como reflexión teórica en la Europa Central a mediados del siglo XIX, ¿no? Y bueno, fue llevado adelante por profesionales médicos, y por eso que se llama, es parte de la corriente de medicina social, ¿no? Es la medicina social la que inaugura la reflexión respecto del peso fundamental que tienen las condiciones sociales en que las personas viven la vida cotidiana en respecto a la enfermedad. Por ahí parte el nexo, ¿no? Ahora, me gusta siempre recordar que nosotros tenemos una versión chilensis ahí en el año 1939, con el que era ministro de Salud de la época, y que publica este libro que es bastante señero, es bastante, se apropia del pensamiento médico-social que estaba a los inicios, como le decía, en Europa, pero lo trae a través de un ejemplo concreto que es Chile en la década del 30, y él manifiesta, ¿no es cierto?, en su estudio, una clara relación, evidente relación entre las condiciones sociales paupérrimas y los malos resultados sanitarios. Ahora, esta relación va más allá de la típica de que a los pobres les tiene que ir mal en la vida, digamos, ¿no? Sino que abunda hacia cómo las condiciones, aquí ustedes estarán leyendo esta frase que es de ese libro, abunda no solamente en una generalidad o caer en la simpleza que tiene ese tipo de relación unívoca, ¿no? Sino más bien parte con la complejización de lo que significa las condiciones sociales sobre eh, la salud de las personas, ¿no? Y esto lo escribió Howard Wyskin en el 2006, quien trae, ¿no es cierto?, en este libro es un compendio, un manual de medicina social, y él trae como uno de los grandes aportadores teóricos y empíricos de la medicina social a lo que hace Allende. Y Allende en ese libro también eh, propone algo que después va a ser muy evidente para los países desarrollados de Europa, y que a nosotros nos costaba entender mucho hasta el día de hoy, y es la necesidad de que el Estado se haga cargo de enfrentar los problemas de salud, enfermedad, atención, y que la salud es un derecho humano básico, ¿no? Ahora, este derrotero, ¿no es cierto?, que tiene un desarrollo como esporádico, ¿no es cierto? En los años 70 ocurren cosas muy importantes que van a permitir un auge, no solamente intelectual, sino que también llevaba a las políticas públicas, perdón, de la medicina social. Y como ustedes están viendo ahí, la década del 70 es fundamental respecto de algunos eventos que van a poner en cuestión cómo estaban los países entregando atención, por un lado, atención a la enfermedad, y cómo ésta se estaba quedando corta, cómo ésta no estaba dando respuesta a los problemas reales de las comunidades, de las personas, de los pueblos, ¿no? Y a la base de toda esta reflexión crítica está la potente crítica que se tiene que hacer a los enfoques biomédicos que resultan reduccionistas, mirados desde estos marcos teóricos más críticos. Esto era desde dentro, pero desde fuera el contexto era además un contexto de cambio societario, no solamente demográfico, sino también epidemiológico, pero también social.
recordemos que veníamos saliendo del mayo del 68, hay un auge de la crítica social respecto al modelo de desarrollo capitalista, también hay un auge del pensamiento feminista, que, bueno, para algunos y para algunas será un recuerdo, y para otros y otras será una quimera, porque efectivamente, a pesar de esa gran crítica que se dio, los cambios no, las transformaciones no se dieron, ¿no? Y todavía adolecemos de presencia de un enfoque dominante que no es proclive a aceptar estos otros elementos que estamos señalando, estamos empezando a señalar, ¿no? Es así como a comienzos de la década del 70, Lalonde, en Canadá, siendo ministro de Salud, aporta una relectura de lo que era la determinación de las condiciones de salud o enfermedad de una población como la canadiense. Y él hace un gran aporte respecto de circunscribir a la biología humana a un espacio solamente, el 30% de esa determinación. Y todo lo demás lo circunscribe, ¿no es cierto?, en los condicionantes sociales, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema de atención. Ahora, una cosa que es prodigiosa en ese sentido, en aquella época, aportar desde la mirada social, por ejemplo, el comprender que los estilos de vida tenían mucho que ver con lo que ocurría como resultado sanitario, también desde mi punto de vista, significó que nos ha hecho un poquito de mal, porque los estilos de vida siempre se hacen desde la lectura individual, ¿no? Con esta cosa de que uno tendría la posibilidad de elegir individualmente qué estilo de vida quiere llevar, ¿no? El más riesgoso, el menos riesgoso, el más arrojado, el más conservador, y en realidad, como vamos a ver más en profundidad más adelante, ¿no es cierto?, efectivamente no es tan así, más bien es todo lo contrario. Los estilos de vida no son estilos de vida, son conductas que desarrollamos las personas en sociedad que están socialmente determinadas. A su vez, los norteamericanos hacen un aporte respecto de dejar en evidencia que eh, la mayor parte de los recursos que se invierten y que se gastan en Estados Unidos están asociados a el tratamiento de la enfermedad, ¿o no?, hacia el sistema de atención curativo. Es por eso que es importante que la crítica que surge a partir de todas estas información, yo estoy haciendo, estimados y estimadas, un resumen muy resumido, una cosa muy temeraria de todo lo que ha ocurrido respecto de esto. Pero bueno, me disculpan, y los y las que tengan más interés, yo les puedo aportar bibliografía respecto de estos, algunos de los temas que estamos conversando. Iván Illich, con su libro de Nemesis Médica del año 75, es un gran aportador a esta crítica, y él, en realidad, la crítica que hace, sobre todo al cuerpo médico, es muy profunda y muy relevante a la hora de decir cómo el cuerpo médico ha tenido un rol muy fundamental para sostener un modelo que no ha permitido profundizar en lo que es la determinación social de la salud, y que ha entrado en una simbiosis, vamos a decirlo en términos biológicos, pero en una sintonía de intereses con la industria farmacológica, con la industria tecnológica, de tal manera de que por eso se instala en aquella época el complejo médico industrial como terminología que da cuenta de un interés, de un grupo de interés muy poderoso que determina los destinos de la atención, ya no solamente médica, sino también de la salud pública y de la salud, enfermedad, atención en general. También por esa época, otro enfoque crítico que aparece es desde el pensamiento latinoamericano, médico-social latinoamericano, con una autora que es fundamental, una de nuestras próceres de la medicina social latinoamericana, que es la doctora Asa Cristina Laurel, ¿no?, que empieza a entregarnos elementos teóricos y empíricos respecto de cómo
el sistema capitalista, el sistema de producción capitalista está enfermando sobre todo a la población trabajadora de nuestro continente. Para todos y todas no es un misterio que en ese contexto es que se da Alma Ata, la gran conferencia mundial de salud realizada en esa ex República Socialista Soviética, y que de alguna manera cristaliza, intenta cristalizar toda la crítica en una propuesta de política pública global que se salga de esas lógicas vigentes para poder avanzar en, en una mirada de desarrollo distinta para los pueblos, para las naciones. Como ustedes saben, desafortunadamente las lecturas que se hicieron de esa declaración, tanto las lecturas políticas como técnicas, no fueron primero estandarizadas, no fueron del todo coherentes con lo que se intentó instalar allí, y más bien por ejemplo, en el caso chileno, que nosotros estábamos en dictadura, significó desarrollar un primer nivel de atención biomédico, ¿no? Dejando muy de lado todos los otros elementos que nos entregaba la declaración de Alma Ata, como la intersectorialidad, la promoción, la participación, el trabajo en equipo, etcétera, 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 etcétera. Cosas que ustedes seguramente saben y manejan mucho, ¿no? También en esta década y al inicio de los 80, Michel Foucault, un gran pensador social, nos decía que toda medicina es social, por lo que tanto no existe una medicina no social. Que él decía como es como una redundancia hablar de medicina social. Y nosotros sabemos que desde el punto de vista de programa político es muy importante hablar de medicina social, y como voy a mostrar después, en realidad lo más adecuado desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico es hablar de salud colectiva, ¿no? Esto es importante recalcar que cuando estamos hablando de estas categorías de análisis crítico, estamos haciendo un análisis político. No se puede separar una cosa de la otra. Pero hablando de política en el sentido más noble de esa palabra, ¿no? En el sentido de que es construir formas de gobierno, formas de entender, formas de discutir, de dialogar, de consensuar elementos que tienen que ver con la salud, la enfermedad, la atención de las personas y las poblaciones. Bueno, aquí una imagen tomada del Zoom, alguien que se dio el trabajo de poner en imágenes los libros de estos pensadores latinoamericanos más importantes, y que algunos ya nos dejaron y otros todavía están con nosotros y que siguen aportando al pensamiento médico-social latinoamericano. Pero también hay una corriente de pensamiento crítico anglosajón, ¿no? Para no centrarnos solamente, no quedarnos con la idea de que esto solo ocurre por estas latitudes, ocurre en todas las latitudes del mundo. Yo muestro las que conozco, seguramente hay también en la India, también en China, también en Corea, pero esas no las conozco, así que no las puedo mostrar. Jeffrey Rose es un epidemiólogo inglés que se hizo muy famoso por este libro, porque allí él, desde la medicina preventiva, que era una corriente de pensamiento epidemiológica bastante funcionalista, bastante conservadora, a pesar de aquello, él trae, ¿no es cierto?, a discusión el informe Black que se hizo en la década del 70, justo antes que asumiera Margaret Thatcher, en donde él demuestra que para la población del Reino Unido era fundamental hacer un punto de inflexión y cambiar la mirada y salirse de lo biomédico, pero como llegó Thatcher, ese fue el momento menos propicio, y se retoma en los 80 con este tipo de reflexiones. Y él es el que acuña esta terminología de las causas, como diciendo, para poder entender la determinación de las enfermedades tenemos que preguntarnos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y con eso vamos a llegar a las causas fundamentales, estructurantes de por qué hay poblaciones más sanas que otras, ¿no? O más enfermas que otras. Este también es otra contribución de la década, ya estamos en la década del 90, ¿no es cierto? En donde se inaugura un pensamiento crítico en la propia epidemiología, generando la epidemiología social anglosajona, y con esta
raciocinio respecto de cómo las condiciones sociales finalmente alteran la biología. Aquí aparece el concepto de embodiment, o es decir, de corporización de las malas condiciones sociales, de la determinación social, por lo tanto, que puede llevar a transformarse, como ustedes pueden ver, en señales biológicas que van a alterar nuestra biología y producir, por ejemplo, aterosclerosis coronaria, ¿no? Nancy Krieger es otra autora muy importante en la medicina social anglosajona, y ella es la que empieza a cuajar el concepto de determinantes sociales de la salud, y ustedes lo están leyendo ahí. Eso es lo que aparece en el glosario de epidemiología social publicado en el 2001, ¿no? Ahora, aquí, como usted está viendo, es cómo la población literalmente incorpora en su cuerpo, embodiment, y expresa biológicamente la experiencia de desigualdad, desde el útero hasta la muerte. Esto es bien importante porque es la base que va a permitir eh, aportar nuevos enfoques teóricos, sobre todo en el mundo anglosajón, que es el mundo dominante, ¿no? Y que permite, permite que en el 2005 la OMS se atreva a hacer esta comisión de determinantes sociales de la manera como la hizo. En este modelo del 2001, ustedes ven que Didier Dixon, Evans y Whitehead, que son autores importantes, autoras importantes de esto, plantean con una mirada muy epidemiológica tradicional, pero que traen visibilizan cómo los factores sociales vistos como determinantes sociales van a generar mayor daño, mayor exposición al daño, mayor vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto, con consecuencias diferentes dependiendo del tipo de población que estamos hablando. Esta ya estamos en los 2000 y aparecen estudios como este en donde demuestran o muestran claramente que un 50% de la determinación de las condiciones de salud de una población están dadas por los factores sociales y económicos, un 25% por los sistemas de cuidado, los sistemas de atención, los sistemas de salud que son socialmente determinados, no hay ninguna determinación biológica en aquello, y que solamente un 15% podría obedecer a la biología y la genética, quedando el medio ambiente físico con un 10%, y como ustedes saben, ahí entran todos los desastres naturales, pero frente a un desastre natural ustedes también saben que la población más vulnerable, más pobre, más deprivada es la que más sufre las consecuencias. Y también aquí entra todo el fenómeno de contaminación medioambiental de los suelos, del aire, de las aguas, y eso tiene que ver con los modos de producción, y eso también es social. Por lo tanto, llegamos a que, en definitiva, hay una gran determinación social de lo que ocurre como resultado sanitario. Otro elemento de marco teórico previo a la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS es el famoso marco teórico del ciclo vital o el ciclo de vida, o the life course, que para nosotros puede resultar bastante cercano porque es fundamentalmente este marco teórico el que se ocupó para el Chile Crece Contigo, ¿no? En donde se pone mucho énfasis de lo que ocurre en las tempranas etapas de la niñez y que van a ser determinantes para todo lo que ocurre después en la vida adulta y en la vida de adulto mayor respecto de los daños esenciales, primordiales que se producen por las malas condiciones sociales a la hora de la niñez. Todo eso lleva a que funcione la comisión y en el 2008 nos entreguen este informe que trae un marco teórico como el que ustedes están viendo allí, que divide los determinantes sociales entre los estructurales y los intermedios, vale decir, las condiciones de política socioeconómica imperantes que nos llevan a un posicionamiento jerarquizado dentro de la sociedad, o sea, la posición socioeconómica, que está muy mediada por la discriminación que se establece por tres grandes elementos comunes a nivel global: la clase social, el género y la etnia, en donde
determinan más o menos educación, más o menos ocupación y más o menos ingresos para que nosotros podamos tener ciertas circunstancias de vida material, y ya estamos en lo intermedio, ¿no es cierto?, que nos llevan a desarrollar ciertas conductas y a desarrollar, potenciar ciertos factores psicosociales que van a permitir que ocurran ciertas cosas y otras no. Dentro de esta determinación social intermedia, ¿no es cierto?, estamos nosotros como sistema sanitario que por su presencia o por su ausencia y por el modo en que está presente, ¿no es cierto?, si tiene mucho biomédico o poco biomédico, determinará las condiciones de impacto en las desigualdades en salud y en el bienestar de las poblaciones. Ahora, las buenas noticias que tiene este marco teórico hay que señalarlas muy explícitamente porque se tienen que reforzar. Eh, este marco teórico intenta salirse de la conceptualización de los factores de riesgo individuales. La verdad es que no lo logra, pero tiene esa intención. Tiene también la intención de dejar de ver los factores sociales como simples variables socioeconómicas, demográficas, que uno anota en una anamnesis para después entrar a lo verdaderamente importante. Eh, Eso es la intención, pero tampoco lo ha logrado mucho. También verificar el rol fundamental de la categoría poblacional y la profunda relación causal que existe entre la determinación social y la inequidad. También otra cosa importante que ocurre con los formuladores de este informe es que explicitaron los valores que están detrás de los análisis que realizaron. Y esto es bien importante porque estábamos mal acostumbrados a recibir informes de organismos internacionales en donde estos valores no se explicitaban y por lo tanto más bien quedaban en el área de oscuridad respecto de qué estaba detrás. Pues aquí los derechos humanos, la justicia social, la distribución del poder y la equidad en salud son valores explicitados por este grupo de personas que trabajó. Distinto hubiera sido si los valores hubieran sido el valor de la libertad individual, el de las competencias de los mercados, el de la interacción público-privada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hubiera sido distinto. Y por lo tanto, es relevante explicitar esto y reconocerlo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos señalado de alguna manera. Para construir este marco teórico hubo aportes desde la teoría psicosocial. Me van a permitir no demorar, no detenerme mucho en esto, porque estas son las distintas corrientes teóricas y estas las pueden acceder a, hay una rica bibliografía al respecto. La teoría materialista tradicional o neomaterialista, ¿no es cierto?, que aportaron para esta discusión teórica, y los aportes desde la perspectiva del ciclo vital, ¿no? Y aquí está expresado de otra manera. En definitiva, y para ir terminando con la mirada funcionalista oficial de la mirada de la determinación social de la salud, podemos plantear un recorrido distinto desde inaugurado el 78 y que hoy día nos tiene puestos en el 2020 en la declaración de Astana, que intenta recuperar lo de Alma Ata, en la declaración de sistemas de salud basados en APS, de la cobertura universal de salud o los sistemas universales de salud, dependiendo de quién esté hablando, etcétera, ¿no? Que son políticas públicas globales que están tratando de ser eh, implementadas por los países. Bueno, pero ¿podemos responder a la pregunta todavía a esta altura del partido? Todavía no, ¿no? No sabemos todavía si no hemos entregado algunos, faltan elementos para poder responder esto. Dice Carlos Eslava, con la idea de determinación social, la medicina social latinoamericana buscó participar de un debate que involucra aspectos ontológicos referidos al funcionamiento del mundo, cosmovisión, epistemológico, referido a la forma de entender el conocimiento científico, de cómo se genera y cómo vemos la causalidad, si es lineal o es más compleja, y éticos, referidos a las posibilidades de acción de los sujetos, su libertad y su autonomía. Siempre están presentes estos tres planos en la conversación. Lo que pasa es que muchas veces se dan por sabidos o por comprendidos, o más bien son pasto para la infiltración ideológica, ¿no? Lolas
el doctor Lola Chilensis, nos plantea que el lenguaje de los determinantes sociales es un lenguaje estrictamente causal, pero carece de poder explicativo universal. Para saber cómo la pobreza afecta a la enfermedad, hay que desentrañar muchos eslabones intermedios. Junto a la racionalidad de las causas, se precisa una racionalidad comprensiva, nos dice. Y esto en virtud de un artículo que él publicó ya en pandemia, ¿no? Porque estábamos evidentemente biomédicos en el enfoque de abordaje de la pandemia, ¿no? Entonces, claramente no es suficiente con los determinantes sociales. Y entonces voy a dar 2 o 3 claves del pensamiento crítico de medicina social latinoamericana a través del pensamiento específicamente de Jaime Breil, que es uno de los pensadores más importantes que todavía está con nosotros respecto de la teoría crítica y de la medicina social y salud colectiva latinoamericana. Ustedes van leyendo, pero yo creo que aquí lo más importante es que para poder hacer análisis crítico uno tiene que comprender, como dice, la estructura crítica viene del conectar, comprender radicalmente la inequidad. Cuando uno se queda solamente en la superficialidad de la conceptualización de inequidad, tiene poco acceso real a hacer análisis crítico. Y otra idea que es fundamental y que una de las críticas que se le hace al modelo de la OMS es que no profundizó en los modelos de desarrollo y se quedó en las formas de gobierno y se quedó en las políticas públicas y se quedó en los valores, pero no profundizó, por ejemplo, en la gran influencia que tiene el modelo de desarrollo capitalista y cómo ha generado modos de producción depredadores, cómo ha generado condiciones de esclavitud moderna en las distintas poblaciones, etc. Así, la determinación social vista por estos autores, esta vez mexicanos, ¿no es cierto?, nos plantea un análisis de disparidades en salud o de inequidades que implican presuponer o reconocer que bajo ellas subyacen profundos desequilibrios generados por la discriminación, las relaciones asimétricas de poder entre los grupos sociales, mismas que generan un amplio abanico sociopolítico e ideológico que da forma a un contexto social concreto, ¿no? Y por tanto, en ese contexto social concreto se da la salud, la enfermedad y la atención. Todo esto tiene un desarrollo epistemológico, como lo adelantábamos con Slava. Aquí hay un gran autor, Juan Zamaja, que nos aporta este conocimiento. Él ya no nos acompaña, pero dejó este libro. Yo lo recomiendo que lo lean porque su profundidad es fundamental para poder entender de mejor manera todos estos conceptos que estoy dando. Aquí cito a otro prócer que tampoco ya nos dejó, Edmundo Granda, un médico sociólogo ecuatoriano que nos permitió hacer lecturas más complejizadoras aún respecto del fenómeno salud, enfermedad, atención y cuidados, y que nos ayuda a llevarnos a comprender estas rupturas que llama Jaime Breil del método, es decir, en cómo comprendemos la realidad sociosanitaria, ¿no? Este esquema me gusta más para poder explicar el pensamiento de Jaime Breil y en qué estamos ahora, digamos, ¿no? Como pensamiento de salud colectiva, ¿no? Al centro los individuos y después nos vamos alejando con los colectivos, la sociedad y la naturaleza, que es como el gran aporte final que estamos haciendo desde la medicina social a la comprensión de toda esta problemática compleja. Ahora, ¿qué es traer las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios y releerlos con el pensamiento moderno del siglo XX, perdón, del siglo XXI, y cómo todos estos niveles están absolutamente imbricados en un fenómeno que Jaime Breil le pone el apellido de subsunción, ¿no? Es decir, cómo está la determinación profunda, la determinación social profunda, implica también incluir la determinación
natural, de la naturaleza, no de la biología, sino de la naturaleza como un sistema ecológico global complejo, ¿no? Él además agrega este otro concepto que está abajo, ¿no es cierto?, de que todo eso se va a entender si traemos la alegoría del metabolismo mitocondrial, por decirlo así, en donde la complejidad de un factor respecto de otro para poder entender los mecanismos está permanentemente presente. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, como usted se estará dando cuenta hasta el momento, y ya voy terminando, esto pone en cuestión a las ciencias normales, a las ciencias como nosotros la entendemos, al método científico tradicional, a los modelos biomédicos, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto implica entrar en comprensión, por ejemplo, de frases como esta. Los sujetos y sujetas estamos subsumidos, subsumidas en los modos y condiciones de vida impuestas por un todo social, ¿no? Eso es un desafío epistemológico, como decíamos, pero también ontológico y también ético. Ahora, las críticas que se hacen desde la determinación social al modelo de determinantes sociales de la OMS son las que usted va a leer ahí, pero para decirlo en corto, que es que este modelo de la OMS es reduccionista respecto de la determinación social porque no profundiza en los elementos que yo estaba señalando y además le hace fácil al pensamiento hegemónico dominante, el funcionalismo, el modelo biomédico, caer en la lectura lineal de causa-efecto y en el factor de riesgo, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en el manejo de esta pandemia que no termina. Todas esas cosas ya las he dicho. Yo ahora sí que termino. Las claves, por lo tanto, será transitar desde este antropocentrismo brutal en el que hoy día nos estamos como especie humana viéndonos el ombligo hacia un buen vivir planetario. Ahora, para eso hay que eliminar muchas barreras. ¿Y qué es lo que es el buen vivir? Esta cosmovisión que sacamos de los pueblos, no que sacamos, que traemos a la superficie, que las visibilizamos y los empoderamos como un marco teórico potente para entender cuál es la relación de la humanidad con la naturaleza y que no es separable una cosa de la otra. Ahí está el concepto de subsunción, ¿no? Y ya que estamos en un curso de formación, esta frase de Mundo Grande es muy importante, me gusta, me representa y por eso siempre la digo. La formación tradicional de salubrista adecuado para la metáfora de la enfermología pública que se centra en en una imagen del salubrista interventor técnico normativo, mientras que el momento actual está reclamando un sujeto, intérprete, mediador, un intérprete de las maneras como los actores individuales y sociales en su diario vivir construyen sus saberes, desarrollan las acciones relacionadas con la promoción de la salud y cuidan su enfermedad. Es un mediador estratégico, además, con los poderes científicos, políticos y económicos para apoyar la elevación de los niveles de salud y vida. O sea, esto es un hacer, ¿no? Pero es un hacer que no está puesto en lo normativo, ¿no? En el deber ser. Yo que te ayudo a ti a cambiar tu estilo de vida, ¿no? No, sino más bien en un mediador de las condiciones individuales con todas las otras condiciones o condicionantes o determinación social. Eso me lo voy a pasar. Voy a mostrar esta imagen porque esto es parte de nuestro contexto. Esta es nuestra determinación social ahora. Yo bauticé el estallido social como la rebelión de la determinación social que tiene fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar. Hoy día estamos en un proceso que nos puede llevar hacia una reflexión diferente respecto de lo que es la determinación social de la salud en Chile, y eso significa transformar el derecho a la salud y los sistemas de atención en salud que hoy día tenemos.
les doy las gracias, pero antes quiero, quiero mostrarles un video, a ver si se los puedo mostrar, porque doy esta clase, se programó esta clase cuando era un profesor universitario perteneciente a un grupo de un departamento de salud pública de un colegio profesional. Pero allí fue planificada, pero me toca darlo como Seremi. Y entonces se dan estas cosas, estas sincronías, y yo quiero mostrarles un video que hice como autoridad por el Día Mundial de la Salud. A ver si a ustedes les hace sentido. A ver si lo pillo primero que nada. No lo estoy pillando. Espérense un momentito. Déjenme... por eso no estamos allá. A ver si ahora lo puedo poner. Soy Mario Parada Lescana, Seremi de Salud de la región de Valparaíso, y quiero enviarles un mensaje en relación al nuevo plan Sigamos Cuidándonos. Es importante que quede claro que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, a pesar de estar al aire libre. La pandemia no se ha acabado. ¿Qué tenemos que tener en claro? Que cuando estemos al aire libre y además haya personas más allá de 1 metro de distancia, yo voy a poder dejar de usar la mascarilla. Pero si estoy en una situación al aire libre, en donde hay aglomeración, por ejemplo, estoy en la fila de un banco y las personas decidieron no respetar el metro de distancia, debo usar la mascarilla a pesar de estar al aire libre. Cuidémonos, la pandemia no ha acabado. Necesitamos seguir las medidas que nos van a proteger a todas y a todos en conjunto. Termino diciendo que este video fue necesario porque la determinación social es muy potente, y a pesar de que la ministra y los subsecretarios fueron sumamente explícitos cuando lanzaron estas nuevas medidas, al día siguiente todos los medios de comunicación masiva titularon: ya no está prohibido usar la mascarilla. Y eso es determinación social. Y eso, frente a eso hay que actuar para generar los puntos de inflexión. Ahora quedo a vuestra disposición para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Como siempre se lució, así que muchas gracias. No tenemos preguntas ahora en el chat, así que los invito a todos a quienes quieran hacerles preguntas, pueden activar su micrófono o bien hacerlas a través del chat. Uno queda un poco con la sensación de que qué tanto o sea, qué tanto podemos torcerle un poco la mano al destino, ¿cierto? Es un lo que busca el Chile Crece, y de ahí nació esto del lifestyle, que de ir acumulando esa carga, ¿cierto? Pero ¿qué tanto lo podemos torcer? Un adulto, por ejemplo, ahora que pudo cambiar de su escala social a la que estaba un poco destinado, que ahora puede tomar acciones de autocuidado, está más educado, come mejor, tiene una buena casa, qué sé yo. ¿Qué tanto puede torcerle un poco la mano a esa determinación social de la salud? Quedan un poco esas interrogantes. Sí, claro, la transformación es muy compleja, por lo tanto no se va a hacer de un momento a otro, pero hay que cambiar los focos de la conversación, ¿no? Ese es poner los acentos en otros lugares en donde habitualmente no se ponen. Andrés Bravo está levantando la mano. Sí, buenas tardes, doctor. La verdad, muy estimulante la clase, muy interesante. Me quedé en realidad, con varias reflexiones, pero quería plantear dos, una más teórica, así, y una más práctica, si usted quiere. La más teórica es que me queda dando vuelta a algo que me hace un poco de ruido, y quería ver cómo lo veía usted, que es respecto a cómo esta idea de subsunción, digamos, que no había escuchado el término, me parece muy interesante, pero que finalmente, digamos,
hace sentido en relación a cómo justamente determinan cosas al individuo, ¿no? Y finalmente el mundo lo determina, juega con la idea de autonomía. Y creo que ahí hay una dificultad bien profunda de teórica, porque pensé, cuando pienso en autonomía y pienso en autodeterminación, pienso en Sartre. O sea, así de... Y pienso en Sartre y pienso en qué diría Sartre frente a esa idea, digamos. Probablemente no estaría tan de acuerdo en que estamos tan determinados y propondría una idea de que finalmente igual tenemos que elegir, ¿no? Ahora, sabemos que eso no es tan así, sabemos que realmente elegimos en relación a nuestras condiciones sociales, pero, y lo quiero unir esa pregunta que es como más teórica, porque creo que la idea de autodeterminación ha sido, y de autonomía ha sido poco considerada en los sistemas de salud de manera real. De manera concreta. Y ahí es donde también quería llevarlo como a ideas concretas. Si es que, por ejemplo, la toma de decisiones compartidas en salud debería ser una práctica que deberíamos, justamente en este gobierno, que yo espero, profundizar, instaurar y sistematizar de manera que la toma de conciencia de las personas en su capacidad de autodeterminarse sea más profunda y sea también difícil de modificar a la larga, porque yo creo que es parte de lo que el capitalismo hace, digamos, ¿no? Privar a las personas de su capacidad de autodeterminarse en algún sentido. Y creo que eso en la práctica tiene que ponerse de alguna forma. Y lo otro, que también es concreto, pero que va un poco en la misma línea, es cómo ve usted el trabajo, o el poco trabajo, siento yo, con agrupaciones de usuarios del sistema de salud, así muy concretamente, y la inserción de esas agrupaciones de usuarios dentro de la práctica política en la toma de decisiones en salud a nivel de la red, digamos. O sea, el poco rol que yo siento que juegan, la poca comunicación real obligatoria, más allá de buenas intenciones particulares de algunos grupos y personas, de médicos, o sea, perdón, no médicos, eh, digamos, gente parte del sistema de salud, que quiera comunicarse con esas instancias, en realidad no tienen un rol dentro de, de la toma de decisiones en general. Y a mí eso me parece que va un poco en contra justamente de la autodeterminación, y de la posibilidad real de que se haga un cambio que sea sostenible en el tiempo, porque finalmente creo, y esto para terminar, que tal como creo tan necesaria la reforma que espero se logre concretar del sistema de salud, creo que las políticas tienen que tender a ser sostenibles en el tiempo, pese a que cambie la mano del gobierno hacia un gobierno de derecha. Esto es una afirmación del socialismo democrático, pese a que se cambie de color político, el sistema finalmente sea tan evidentemente mejor para la gente que no sea fácilmente cambiable en el tiempo. Yo creo que eso se construye desde la autonomía, desde la capacidad de tomar conciencia y autoconciencia del problema. No sé si fue muy largo, pero no sé si se entendió lo que quería plantear, digamos. Gracias. Bueno, es bien complejo lo que tú planteas, pero yo voy a hacer dos comentarios nada más. El tema de la autonomía respecto de la subsunción o la determinación social profunda es una gran problemática cuando uno está situado desde el enfoque funcionalista, ¿no? Porque evidentemente de alguna manera se genera un conflicto, pero ese conflicto es muy, ¿cómo se llama? Muy artificial, porque lo que está detrás es que es distinta la autonomía del poderoso a la autonomía del el que no es poderoso. Entonces, claro, cuando yo hago toda la lectura desde el poder, ¿no es cierto? Claro que me molesta mucho todo lo que ataque mi autonomía, porque, y niego que yo tengo este gran nivel de autonomía para ser libre por la vida, dado que domino a los demás, y niego esa autonomía, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que complejizar en la conversación y en la discusión.
Ahora bien, llevándolo a un plano más pragmático, si tú quieres menos filosófico, cuando un agente sanitario se propone, creo yo, de verdad, utilizar este marco teórico, le va a resultar evidente que tiene que pasar de lo normativo, como dice Granda, a lo mediador, facilitador, ¿no? Y entonces, en vez de preguntar de entrada, ¿y por qué no me hizo caso a las indicaciones que yo le dejé en el control anterior? Es tan simple como preguntar, ¿y por qué no pudo? Porque yo sé que usted es una persona informada, yo sé que es una persona educada, yo sé que usted quiere lo mejor para su vida, sin embargo no pudo. Cuando tú te planteas así como agente sanitario en la atención individual, en la atención colectiva, en tu relación con las comunidades, con los grupos de interés, es distinta la performance, ¿no? Y eso significa generar otros tipos de conversaciones. Ahora bien, todo esto es política, en el sentido noble de la palabra, insisto, y obviamente da pie a que las miradas políticas sean divergentes, sean contradictorias, pero eso no impide el diálogo, eso no impide llegar a consenso, porque al final, la determinación social son el logro de consensos, ¿no? Que muchas veces son a partir de rupturas violentas, llámese guerras, llámese revoluciones, ¿no? Llámese matanzas, ¿no? Pero finalmente son situaciones en que los pueblos, las sociedades, las comunidades han consensuado tácitamente, ¿no? Y que surgen desde el conflicto, obviamente. Por lo tanto, termino el comentario diciendo, esto le lleva el componente político y por lo tanto le lleva al conflicto y por lo tanto no hay que tenerle miedo al conflicto. Más bien hay que tenerle miedo a la falta de lenguajear respecto de ese conflicto, porque eso genera pasto, desde mi punto de vista, a que el modelo se mantenga, eso se autosustente, ¿no? Gracias. Dora está levantando la mano. Dorita, ¿cómo estás? Sí. Hola Mario. Bueno, extrañándote en nuestro espacio. Mentira, mentira. No, de verdad, de verdad, de verdad. Mucho, mucho. Pero muy contentos nosotros de verte en donde estás, porque sabemos que lo que vas a hacer ahí es mucho más para la comunidad que lo que podías hacer desde nuestro pequeño espacio. Yo solamente quería plantear que lo que yo entiendo de toda esta maravillosa exposición que tú has hecho es que en realidad no tenemos que preocuparnos tanto de la reforma de la salud ni cómo podemos doblarle un poco la mano a esta situación actual de la salud que tenemos en este momento en el país, sino que a mí lo que me da esperanza, que tú sabes que yo soy súper esperanzadora, soy súper positiva. Lo que me da mucha esperanza es que estamos iniciando un camino de todos, y cuando digo de todos y de todas, me refiero a los salubristas, a los educadores, a los sociólogos, a los trabajadores, a las madres. O sea, estamos intentando partir desde un punto en el cual no estamos bien, hacia un punto en el cual todos tenemos que contribuir, porque ya bien tú lo dijiste, la salud no soluciona el problema de la enfermedad. Lo que lo soluciona en el fondo es el buen vivir, el poder tener acceso a ese buen vivir desde que estamos en el vientre materno. Y yo creo que estamos partiendo, por lo menos, con la convicción y también con el propósito de hacer esos cambios. Y esos cambios no son tan rápidos, ¿cierto? Esto van a ser años, muchos años, pero sí hay cosas inmediatas que podemos hacer, y eso yo se lo digo a todo el equipo sanitario que tenemos el privilegio de tenerlos como alumnos, que no es lo mismo, como dice Mario, acoger un paciente, digamos, desde la mirada que sea del equipo de salud, a maltratar al paciente, en el sentido de decirle, oye, pero ¿cómo puede estar tan gordo? ¿Pero cómo puede comer tanta sal? O sea, nosotros ya sabemos que eso
no le va a solucionar nada al paciente. Tenemos que acogerlo en la realidad de ese momento, en su mala calidad de vida de ese momento, y entregarle toda la calidez posible para que sea capaz de, en alguna de las tantas indicaciones que reciba del equipo sanitario, eso le permita mejorar un poco su calidad de vida, aunque sea psicológicamente. Esa es mi opinión y es lo que conversamos tantas veces en este espacio con Mari. Gracias, Dora. Pero sabes que no obstante todo aquello que tú señalas, que yo estoy de acuerdo, en Chile estamos en un momento histórico en donde podemos hacer un punto de inflexión en la determinación social estructural, ¿no? En uno de los aspectos, ¿no? Que obviamente no, es muy importante, pero no es el único, ¿no? Y que es el proceso constituyente, ¿no? Y por eso que hay que cuidarlo, ¿no? Y ojalá los consensos apoyen este punto de inflexión, ¿no? Que permitan esta mirada diferente, que permitan otro tipo de diálogos, que permitan otro tipo de problematizaciones, ¿no? Fíjate que hoy día en la mañana me tocó reunión de un comité intersectorial de alto nivel regional respecto de lo que iba a pasar este fin de semana largo, de Semana Santa, etcétera, etcétera, con las distintas cosas o consecuencias que puede tener no solamente el ámbito sanitario, transporte, horas públicas, etcétera. Y surgió como un elemento común, ¿no es cierto?, la falta de seguridad, ¿no? Falta de seguridad en todos lados. Y entonces, claro, uno puede llegar siempre, si se va por ese camino, llega a que al final necesitamos más carabineros. Necesitamos más carabineros para todo, ¿no? Incluso para que la Seremi haga su labor fiscalizadora de buena manera. Porque ¿qué? La gente no le gusta que la fiscalicen, se pone violenta, agresiva, y acaba de ocurrir en el paso de los Libertadores, ¿no es cierto? Agredieron a una fiscalizadora de la Seremi porque no quería aceptar, una mujer, no quería aceptar que le pidieran el PCR, ¿no? Entonces, pero si nos vamos solo por ese camino, vamos a llegar que la Seremi vuelva a trabajar como policía sanitaria, y que necesitamos un ejército de fiscalizadores y un ejército de policías para que proteja a esos fiscalizadores, ¿no? Y entonces un poco como que el sistema nos ha llevado para allá. Entonces, bueno, ya, ok, estamos allí, porque estamos allí, pero ¿cómo salimos de allí? ¿No? Con más carabineros, y yo me resisto a esa idea. Y yo digo, y lo propuse hoy día en la mañana, a lo mejor muy ingenuamente, decir, a ver si logramos cambiar las conversaciones, de tal manera de darnos cuenta de que esta cuestión es sumamente compleja, y por lo tanto, caer en la solución aquella que sí solucionan en el momento crítico, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien tiene un paro cardiorrespiratorio, tenemos que tener el desfibrilador, evidentemente, pero después tenemos que pensar por qué se produjo ese paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y después vemos cómo protegemos a esa familia, y después vemos cómo protegemos a esa comunidad para que no hayan paros cardiorrespiratorios. Entonces, entrar en esa reflexión, que diría Jeffrey, el epidemiólogo en inglés que le mencioné, Rose, ¿no es cierto?, entrar a las causas de las causas. Y esas reflexiones están como muy difíciles de alcanzar, sobre todo cuando nos centramos en el ciclo gubernamental que dura 4 años, ¿no? Y entonces ahí entramos en el cosismo, en el inmediatismo, que es muy favorable a las formas profundas que nos propone el sistema socioeconómico vigente, ¿no? Eduardo está levantando la mano. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí, Mari Peñi, profesor, Mari Pulamien, Pu Peñica con Puwenui, Feula Fachantuanto Inchetaña con Cagua Mapu, Huente Wincul Mapu. Les hablo a todos desde acá, desde los cerros del Valle de Aconcagua. La alegría de escucharlo, profesor, nuevamente, y obviamente que nos hace reflexionar y ponernos ahí en tela de juicio. Y frente a sus palabras, probablemente puedo cometer alguna herejía, yo quiero que me perdonen aquello, ¿no? Por último, me declaro hereje ya, profesor Mario, en el sentido de que quisiera hacer esta reflexión aprovechando que usted es una autoridad de gobierno, y obviamente que a partir de la explicación de los determinantes sociales en salud, entro en esta herejía en el sentido de que no creo en las oportunidades, porque ya las personas y nosotros
clase trabajadora y de nivel socioeconómico bajo, llegamos tarde a las oportunidades. Probablemente la podemos alcanzar, pero llegamos en pésimas condiciones. Segundo, dentro de mi herejía puedo plantear que no creo en la esperanza, porque tengo que esperar. Entonces me dicen, espere, pero yo ya tengo más de 50 años, o sea, en estricto rigor de lucidez me quedarán 10 años. Entonces no voy a disfrutar los otros 10 años que me puedan quedar. Entonces los determinantes sociales sí dicen una verdad en torno a aquello. Probablemente me dicen, y he escuchado mucho ese discurso en el gobierno anterior, nivelar la cancha, pero aunque ya la nivelen, voy a llegar tarde a esa nivelada de cancha, voy a llegar con muchos hándicaps negativos. Entonces, como dice usted, creo que es la oportunidad, es el punto de inflexión en el cual, lamentablemente, me disculpan otra vez mi herejía, no podemos seguir esperando, no podemos estar al aguaite de las oportunidades. Creo que no podemos seguir esperando que alguien venga a nivelar la cancha. Y aquí me tomo probablemente, a lo mejor mañosamente voy a hacer la frase de Jacques Derrida en el sentido de cómo podemos perdonar lo imperdonable. Han transcurrido muchos años en que el sistema de salud o el sistema, como bien decía por ahí Andrés y también Dora nombraba estos aspectos que la misma sociedad nos va marginando, excluyendo o expoliando, entonces va afectando a cada uno de nosotros y lamentablemente llegamos tarde a esa oportunidad que se nos da, llegamos tarde a la nivelada de cancha y obviamente las comunidades se preguntan. Trabajo mucho el tema de salud intercultural indígena y con comunidades indígenas en el sur, entonces nos preguntamos, obviamente, ¿habrá que perdonar lo imperdonable? Y en este caso, en el área y en el tema de la salud, entonces sí es importante, o creo y valoro el aporte que usted nos hace y nos pone en cuestión, en cuestionamiento en torno a cómo llegamos a la salud, sobre todo en la salud mental, en donde psicólogos y psiquiatras son muy, muy determinantes, pero desde el punto de vista propiamente tal biomédico. Muchas gracias, profesor. Disculpe. No, de nada, de nada. Dora levantó la mano. Sí. O sea, yo, tomando la conversación desde tu mirada, Eduardo, en que tú dices que hemos llegado tarde, en fin, y sacas tu edad, que yo tengo muchos más y no creo que hayamos llegado tarde. La verdad es que nosotros, tal como dice Mario, estamos en el fondo en una situación épica, ¿ya? Que es esta nueva constitución, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para la juventud y para las generaciones que vienen, ¿ya? Nosotros no vamos a ver mucho a lo mejor, algunos verán más, pero ustedes, los jóvenes, los que están acá, la gran mayoría de los que están acá, son los que van a sentir el efecto de esos cambios. Nunca, no es tarde. Lo que pasa es que estamos proyectándonos, y en esa proyección hay generaciones que van a disfrutar el gran cambio y otros que vamos a disfrutar ver cómo se va produciendo ese cambio después de haber perdido casi la esperanza. Así que nunca es tarde y siempre tenemos que participar con entusiasmo y me sumo a lo que dice Mario respecto a la importancia del trabajo, de cómo apoyemos el trabajo de la nueva Constitución, que en términos generales nos va a cambiar de un Estado subsidiario en el cual no habían derechos sociales a un Estado con derechos sociales, con más o menos discusiones respecto a temas más profundos, no profundos, sino que más específicos, ¿ya? Pero lo importante va a estar absolutamente contextualizado en una constitución que vamos a votar el 4 de septiembre. A favor, por supuesto. Oye, ahora que comentaron los dos, voy a comentar yo. Yo con Eduardo concuerdo en el tema de las oportunidades. Yo creo que las oportunidades existen. Lo que pasa es que están socialmente distribuidas. Es decir, los grupos con más recursos tienen cierto nivel de acceso a esas oportunidades y los menos. Entonces, para ponerlo en actual, lo que hizo Will Smith en la ceremonia de los Oscars, si lo hubiera hecho un ciudadano
uno de los ciudadanos que estaba en la galería de ese mismo lugar, que ya tenía más oportunidades que 100 millones de habitantes de ese mismo país, el destino hubiera sido distinto. Y si hubiera sido un joven negro de algún barrio marginal de Dallas, no, de Las Vegas, donde estaban, hubiera sido distinto, porque las oportunidades se distribuyen en este sistema capitalista de esa manera, ¿no? Entonces, claro, decir cuando la gente es meritocrática, porque las oportunidades tienen esa distribución supuestamente meritocrática, la verdad es que no, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo concreto. En el gobierno anterior, Piñera II, la mayor parte de los ministros y ministras venían de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este gobierno, la mayor parte vienen de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Entonces, dice, ay, mira, se cambió las oportunidades. Pues, mirado desde otro punto de vista, desde una universidad regional como la Universidad del Paraíso, pues no, porque los que estamos en la universidad, los formados en la Universidad del Paraíso tenemos menos oportunidades, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones son las que hay que instalar para reflexionar, ¿no? Para debatir. Segundo, en donde discrepo contigo, pues, Eduardo, es en la esperanza, porque bueno, si yo no fuera esperanzado, no estaría aquí, en este rol, ahora, además, más encima. Lorna, ¿está por ahí? Parece que ya nos pasamos. Aquí estoy, sí, aquí pasamos, parece. Aquí estoy. Pido disculpas. No, sí puede ser hasta las 7:30 si queremos, no hay problema. No sé si hay más preguntas, pero no, si la conversación está buena. De hecho, Eduardo quiere hacer un nuevo comentario, pero no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Un comentario por el chat también puede ser, si no quieren abrir su micrófono. Ahí también Carrillo, que se unió hace poquito también a nuestro Departamento de Salud Pública, también levantó la mano. Así que le damos la palabra a Eduardo y después a Juan. Gracias. No es, profesor, discrepar, sino que agregar un elemento a partir de lo que yo planteaba del esperar. Abrazando estas propuestas y reflexiones que usted nos ha señalado de los determinantes sociales en salud, con un grupo de alumnas realizamos un estudio en el 2020 y el 2021 sobre las canastas familiares que entregaba la JUNAEP a los colegios y a los establecimientos educacionales, sobre todo con la categoría en alta vulnerabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, profesor, sabiendo, y obviamente ya hay mucha evidencia empírica en relación a lo que significa la malnutrición, más sin embargo, considerando eso, en la JUNAEP se atrevió, por eso digo, ¿cómo podemos perdonar lo imperdonable? Tomándome de la frase de Jacques Derrida, en el sentido de que las canastas eran en estricto rigor una ofensa a las familias, pero eran canastas individuales, o sea, para los alumnos, para el alumno o la alumna, más sin embargo se usaron para la familia, lo que ya evidencia el estado de vulnerabilidad en que estaban las comunidades de nivel socioeconómico bajas de estos establecimientos educacionales. Y por último, decirlo, está en el trabajo que desarrollamos de investigación con las alumnas, la calidad, de dudosa calidad, los productos de la JUNAEP a la comunidad, entregada a cada alumno. Entonces, la hipótesis es, claro, no puedo esperar porque sé el daño que se causa en 2 años de mala alimentación a estos alumnos y alumnas, en donde la canasta se supone que la JUNAEP decía que iba a durar 15 días, no duraba los 15 días. Comprobamos eso. Les duraba 1 semana porque lo usaba toda la familia. Entonces, ya está la evidencia empírica. Entonces, yo ya no tengo que hacer otra investigación para decirle a esa JUNAEP, bueno, renunció ya el jefe de la JUNAEP, y decirlo a usted como autoridad en el sentido que no vuelva a ocurrir, en el sentido de que no podemos esperar que vuelva a pasar un hecho como así cuando exista una nueva pandemia, ojalá sea, no sé, pero va a aparecer en algún momento, se tengan estas consideraciones, estas medidas salubristas en el sentido de que lo mejor para nuestros niños, lo mejor para nuestras niñas. Si usted usa aceite de coco en su casa, bueno, eso tiene que ir en la caja JUNAEP para este niño, esta niña.
Si usted tiene salmón en su casa, bueno, eso, o centolla, eso tiene que ser para este niño, esta niña. Probablemente me dirá, la alcancía del Estado no alcanza, pero más, sin embargo, sabemos que el tema de salud, esto va a generar un hándicap a futuro de estos niños que probablemente, y esta es la hipótesis mía, es lo que estaría en algunos casos demostrando lo que vemos nosotros en algunos establecimientos educacionales de la falta de tolerancia, la falta de concentración, la violencia en algunos lugares, que no es en todos los lugares, pero es lo que aparece. Entonces, a eso me refiero, profesor, específicamente tomando el punto de vista de la salud, en que la autoridad, con todos sus estudios, entregando una canasta individual realmente saludable para ese niño, esa niña del colegio durante el 20 y el 2021 en pandemia, más sin embargo parece que se rió de las comunidades escolares con las cuales trabajamos, de los sectores vulnerables acá en los Andes y San Felipe. Eso. Gracias, Eduardo. Juan. Sí, hola. Gracias por la magnífica exposición, aunque fue bastante rápida. Mira, yo quería ahondar un poquito en tu reflexión respecto de las oportunidades, porque creo que ese es un tema con el cual nos han machacado y nos han tratado de vender la pesca congelada, como se dice, durante mucho tiempo. ¿Ya? Y lo digo porque las oportunidades, evidentemente, en una sociedad extremadamente desigual y extremadamente inequitativa, van a estar determinadas al grupo social al cual tú perteneces. Y por supuesto que los grupos sociales privilegiados, hoy día en Chile, ¿cuáles son? Son las élites económicas, las élites políticas y las élites sociales, ¿ya? Que por razones de parentesco han mantenido también privilegios, aunque no pertenezcan a ninguna de las otras élites propiamente tales. Evidentemente que van a tener más oportunidades de tener buena educación en los mejores centros, y partiendo mucho antes, teniendo la oportunidad de tener buena alimentación, buen abrigo y buena vivienda, y por lo tanto haber tenido tiempo para el descanso, para el ocio, para la recreación y para la cultura general. En cambio, las clases menos privilegiadas, que son la gran mayoría, esas oportunidades se van a ver restringidas a si comen o no comen, a si tienen o no tienen ropa para vestirse adecuadamente, si tienen una casa suficientemente abrigada para pasar el invierno o incluso el verano, etc. ¿Ya? Por lo tanto, visto desde esa perspectiva, evidentemente que las oportunidades no son iguales para todos los grupos sociales. Ahora, ¿quién puede establecer justicia social? Y lógicamente que ahí la única opción que tenemos es tener un Estado organizado de manera diferente que le dé oportunidades más igualitarias a sus distintos componentes sociales. ¿Ya? Por esa razón, creo yo que el debate sobre el Estado, que fue abandonado en algún minuto por la gente más progresista y por la gente que estaba por una medicina social, le entregó y le dejó el terreno desde el punto de vista del pensamiento, de la ideología, a aquellos que pertenecían a los grupos más privilegiados. Porque justamente el tema de las oportunidades tiene que ver con el tema del Estado, ¿ya? Es decir, es el Estado el que finalmente redistribuye la riqueza, haciendo los cambios necesarios, por ejemplo, en el tema de los impuestos, ¿ya? Y entregando recursos a quienes menos tienen, para que esas oportunidades vayan equiparándose, ¿ya? Lo dejo hasta ahí porque creo que es un tema relevante y me parecía que había que contextualizarlo un poquito más y profundizar en él. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Andrés levantó la mano. Siempre que no haya otra pregunta, quería acotar algo respecto. Yo, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, solo me preocupa algo un poco, y es que yo creo que más o menos, no sé si todos los que estamos acá, no quiero hablar por el resto, pero más o menos todos tenemos un diagnóstico de que sin un estado de bienestar, sin un estado
que participe dentro de disminuir la desigualdad y de cambiar las lógicas dentro de un sistema, no hay muchas opciones, digamos. Y eso es un camino que claramente es de largo plazo. Lo que a mí sí me preocupa, y me preocupa harto, es como que, digamos, las lógicas asistencialistas que han sido instauradas de manera súper sistemática en estos años, digamos, y que anulan precisamente la autonomía, la capacidad de autodeterminarse de las personas y las comunidades y de comprender cuáles son sus problemáticas y mantenerlas en el tiempo, porque creo que, a ver, es demasiado fácil que después de estos 4 años, sin un sustento social que evite eso, todos los cambios que se puedan querer hacer se echen para atrás. El sistema capitalista no se va a terminar en 4 años, no se ha terminado en ninguna parte del mundo. El sistema capitalista lo más que se ha hecho es instaurar estados de bienestar que permitan un cierto control sobre ciertos aspectos del sistema capitalista, y en estricto rigor, y eso será debatible, pero en estricto rigor, el gran problema del pensamiento de la izquierda es que no ha logrado, después del siglo XX, digamos, instaurar un modelo coherente socialmente hablando en cuanto a qué es lo que quisiera hacer si no es el socialismo real, digamos, del siglo XX. Si no es el socialismo real, lo único que tenemos a mano es el estado de bienestar y la socialdemocracia es lo único referente real, concreto, digamos. Todos los otros referentes han fallado. Por lo tanto, el socialismo del siglo XXI tiene sus baches importantes. No se ha logrado hacer un modelo de producción económico coherente en el siglo XXI, que termine, por decirlo así, con los medios de producción en manos de privados, digamos, así como en términos muy concretos de lo que sería la idea propia del socialismo. Por lo tanto, para no irme tan a lo teórico, lo que quiero decir es que creo que hay que tener alto cuidado en cómo vamos a entregar todas estas cosas, digamos, porque si no empoderamos realmente, ¿ah? Y ahí es donde creo que está esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, y el capitalismo y el sistema va a seguir operando y se va a encargar de desarmar muchas cosas, digamos. Yo creo que el instaurar un nuevo sistema de salud donde haya un fondo único y eventualmente un sistema único quizás sea un pilar difícil de retrotraer, siempre y cuando funcionen y la gente tenga la paciencia para esperar que funcione. Pero por eso que yo creo que la tensión esperanza-desesperanza es bien importante. Yo creo que si es que no vemos que es muy fácil retrotraer las cosas, o sea, es bueno operar con cierta desesperanza, yo creo, porque es muy fácil retrotraer las cosas. Es muy fácil echarlas atrás, por mucho que estos 4 años anden, y vaya que puede costar que anden, porque ya cuesta, digamos. Entonces, bueno, desearles lo mejor a quienes están en el gobierno, pero yo creo que eso es fundamental y ojalá en términos concretos en el sistema de salud se pueda buscar formas de que, por eso hablaba de la toma de decisiones compartidas en salud, y en el trabajo con agrupaciones de usuarios, que me parece súper elemental instaurarlo y que eso se potencie y que esté sistematizado dentro de la democratización de la toma de decisiones en salud es fundamental. Eso. Bueno, es un tremendo dilema en el que estamos, trayéndolo a lo pragmático. Claro, 4 años no son nada, y con suerte sea un punto de quiebre de la curva, ¿no? Y que se denote y que eso permita que después de un ciclo político muy largo, lleguemos a transformaciones. Eduardo pregunta en el chat, ¿será autarquia?
Nadie sabe, nadie sabe. Pero yo por lo menos, si me pregunta, el estado de bienestar tampoco es la solución, porque cuando tú ves y te interiorizas qué es lo que está pasando en los países que tienen estado de bienestar, la verdad es que la inequidad que existe es casi la misma desde el punto de vista de brecha, ¿no? Es menos escandalosa porque la brecha está ubicada mucho más arriba, ¿no? Sin embargo, la brecha es igual. El fracaso de Sir Marmot, el gran pensador de los determinantes sociales de la salud, que lo dejaron a cargo de la política pública sanitaria del Reino Unido, que tuvo que reconocer en público que había fracasado porque mejoraron todos los indicadores de salud, pero la brecha entre el que menos y el que más se mantuvo una década después, en un país rico, en un país del centro, ¿no? Entonces, ahí también no tengo la respuesta, obviamente. Ahora, lo que sí es cierto para mí es que la clave es lo colectivo. La clave es lo colectivo. Si nosotros traemos de vuelta el impulso de lo colectivo, yo creo que ahí la esperanza está bien fundamentada. Si seguimos lo individual, fíjate que ya me tocó, o sea, más allá de la anécdota personal, estamos puestos, nos llevaron incluso a competir por las enfermedades, ¿no? Y entonces las personas enfermas se agrupan para que le creen la ley que los proteja. La ley de esto, la ley del otro, la ley del otro, la ley del otro. ¿Y qué es lo que ocurre? En que entre los más desvalidos, los más vulnerables, los que están más mal, tienen que pegarse codazos unos con otros para quedar primero en la fila. De la repartija de los pocos recursos que existen en un estado como el nuestro. Eso es puro capitalismo llevado a una matriz de falta de colaboración. Y por lo tanto, cuando nos salgamos de las reflexiones individuales y pasemos a las colectivas, yo creo que está la solución. Por eso, y llevándolo a lo concreto, la primera palabra respecto del sistema único de salud la tienen las personas que hoy día están en ISAPRE. Me excluyo porque estoy en FONASA. Son esas personas las que están cuestionando cómo va a ser esto. ¿Esto va a significar nivelar para abajo? ¿Va a significar que ahora que yo, como tengo dinero, no espero, voy a tener que esperar como cualquier otro u otra? La reflexión hoy día de cómo salimos adelante respecto del sistema único está puesto justamente en las personas que son ISAPRE. Porque el resto, no yo, porque yo soy médico, soy privilegiado, pero la gente que está en FONASA está acostumbrada a esperar. Por lo tanto, no es una categoría de análisis. La gente que está en FONASA está acostumbrada a tener dificultades concretas para lograr su atención. Más allá que ahora sabemos que la población de ISAPRE también igual espera los servicios de urgencia y también están hartas de que le cobren tanto, pero con perdón, sabemos que la magnitud de problemática es distinta. Y hoy día, la primera palabra la tiene esa población. ¿Va a permitir pensar en lo colectivo y solidario nuevamente o no? Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Y por eso que lo que ocurrió el 18 de octubre se llama rebelión y no otra cosa, desde mi punto de vista. Obviamente puedo estar equivocado. ¿Me permite, Mario? Dale. Mario, sí, mira, yo discrepo un poco de tu visión respecto de lo último que acabas de señalar. Yo no creo que la última palabra la tengan los beneficiarios o los afiliados a la ISAPRE. La última palabra la tiene el Estado. Si el Estado de Chile adopta una política de que el sistema de seguro público no continúe siendo el reasegurador automático del descreme de las ISAPRE, automáticamente las ISAPRE están obligadas a permanecer con esos afiliados hasta el fin de su ciclo vital. Hoy día es posible la existencia de eso exclusivamente porque el sistema de salud permite una cuestión que es anómala en casi todos los sistemas de salud del mundo, ¿ya? Que es que cuando las ISAPRE descreman por precio, subiendo las primas, los que no pueden pagar automáticamente vuelven o se reafilian a FONASA. Si FONASA le dijera a las ISAPRE, mire,
Usted se tiene que hacer cargo de sus afiliados a partir del momento que usted los acepta hasta el final de su ciclo vital, porque FONASA no los va a recibir como beneficiarios. A partir de ese momento, Mario, el sistema cambia radicalmente. ¿Ya? Si no, mira tú lo que pasa con el sistema alemán, o mira tú lo que pasa con el sistema español. ¿Ya? Eso nomás quería complementar respecto de lo que tú acabas de señalar. Sí, tengo mucho para comentar de eso, pero no lo voy a comentar porque nos cambiaríamos de tema a sistema de salud. Quería hablar, Tania dice. Hola, buenas noches, ¿me ven? Sí. Sí. Soy Tania de Algarrobo, ¿ya? Trabajo acá en el SAPU y CEFAM de Algarrobo. Bueno, una de las cosas, voy a ser súper corta porque ya van a ser las 7:30, pero una de las cosas, profesor, que me hizo ahora reflexionar es que hace aproximadamente un año, después de estar muchos años en FONASA, me cambié a un ISAPRE, X ISAPRE, y mi hermana de 26 años, que estudia sociología, me dijo, ¿pero cómo? Yo le dije, no, pero es que lo que pasa es que es un poco más rápido, mejor la atención. Me dijo, Tania, pero tú trabajas en salud pública. O sea, tú misma estás negando por todo lo que tú has luchado toda tu vida. Y yo le dije que sí, pero es que lo que pasa es que quiero tener hijos, que esto, que lo otro. Pero me dijo, Tania, pero estáis siendo súper egoísta, me dijo. Porque tú tienes un sueldo de médico, porque eres un poco más privilegiada, es verdad, porque estudiaste y todo. Pero tú no estás compartiendo los fondos en FONASA con la mayoría de las personas que sí necesitan. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Me dijo. Y yo le dije, sí, no sé, es verdad, sigo en ISAPRE todavía, pero me hizo reflexión lo que me dijo la Elia, porque es mi hermana, y entonces mi madre me dijo, sí, tú sabes que ella tiene 26 años, es un poco más utópica en sus ideas y todo, pero mi mamá me dijo, no, quédate en ISAPRE, ve qué onda. Pero me hizo pensar eso, porque es verdad, po, es una realidad. Lo otro también que yo quería hablar rápidamente desde mi experiencia, porque he tenido la suerte de vivir en varios países y soy formada en Cuba, ¿ya? Soy médico formada en Cuba, entonces yo realmente he comprobado con mi experiencia como estudiante de medicina y como médico, de que realmente los modelos socioeconómicos de los países influyen notablemente en cómo viven los pacientes, cómo se desarrolla todo el tema de salud pública. O sea, desde mi punto de vista, por lo que yo vivía, ya que viví muchos años en Cuba, el tener las cosas o los derechos básicos de la vida asegurados, como es vivienda, educación, cultura, educación, te hace ya vivir de otra forma la vida. O sea, yo por lo menos todos los años que estuve allá, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, todo tipo de enfermedades, muy poco. O sea, nosotros teníamos que, obviamente que estudiábamos también con los pacientes, pero nosotros tuvimos que estudiar muchos de los libros. Y cuando yo llegué acá, ya pude ver más las enfermedades en sí, en la práctica, porque eran muy pocas las personas la mayoría de la población era muy sana. Entonces, esa fue una de las cosas que fue un desafío cuando yo llegué acá, y que tuve que ver los pacientes enfermos en sí, el tema de la droga, las enfermedades venéreas, las enfermedades crónicas, yo las tuve que aprender más acá con los pacientes. Entonces, yo he comprobado que realmente los modelos socioeconómicos influyen mucho. También tuve que vivir en Sudáfrica, y el tema del apartheid hasta el día de hoy, todavía, después de mucho tiempo, todavía influye también. O sea, tuve que atender pacientes de afrodescendientes y pacientes blancos. Los pacientes blancos era muy difícil encontrar un paciente con VIH blanco o un paciente con tuberculosis, pero el 70% o el 50% de los pacientes afrodescendientes tenían VIH, tenían tuberculosis. Entonces tú en la práctica también vas viendo las cosas. Me tocó trabajar en La Pintana, en la población El Castillo. Yo atendía pacientes a las 8, 8:30 de la mañana, y llegaban las mamás con los niños de 3 años con una Coca-Cola y una sopaipilla en la mano. Entonces es ahí cuando tú dices, estamos mal como sociedad. Porque tú le vas a decir a la mamá, oye, ¿por qué desayuna a sus niños? ¿Por qué es la educación que le han dado? ¿Por qué es lo que tiene más accesible?
Entonces es ahí cuando yo siento que realmente el desafío es muy grande. Yo tengo mucha confianza en este nuevo gobierno, tengo mucha confianza en el proceso constituyente, así es que bueno, la esperanza nunca se acaba. La esperanza nunca se acaba y hay que luchar desde donde uno está. Yo estoy en la atención primaria, amo la atención primaria y desde ahí hacemos lo que podemos. Así que tenemos harta esperanza de que usted también pueda hacer, por lo menos aquí en la quinta región, lo que se pueda. Profesor, o sea, yo mando un paciente en urgencia de 14 años al hospital Claudio Vicuña, porque yo sospecho un testículo agudo y no hay ecógrafo. O sea, yo con eso le digo todo, profesor. Nosotros lo vivimos diariamente. Así es que eso, que le vaya muy bien en su cargo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias Tania por tu comentario. Hay 2 comentarios más en el chat y terminamos. Nos pasamos un poquito de la hora, así que no podemos abusar más del tiempo del Ceremi. Juan Luis Villarroel, que dice que la determinación social de la salud sigue estando en la vereda de los pensamientos no dominantes en la institucionalidad sanitaria y mucho menos en las lógicas neoliberales que dominan las estructuras del Estado. ¿Cómo cree usted que se tendría que desarrollar este gobierno? Es inevitable colisión, divisiones, evitar que tengamos que volver a ver el triste espectáculo, un Ceremi solo probando la función de neumáticos para hacer funcionar las calderas de la fábrica de cemento de La Calera, por ejemplo. Y después Pedro Durán dice que es compleja la propuesta en relación al comentario de Juan, ¿cierto? Ya que si la ISAPRES tuviera, ya tienen población cautiva y si la tuvieran, abusarían aún más de sus afiliados. Así que, bueno, son cosas que tenemos que seguir reflexionando. Yo me quedo más bien agradeciéndole al doctor Pará y también toda esa teoría que tenemos de la determinación social de la salud. En las láminas finales nos invita a ser salubristas de acción, ¿cierto? Salubristas modernos, que entendamos, comprendamos a nuestras poblaciones y con ello hagamos una mejor salud poblacional. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, más que estamos en un curso de salud pública. Y para agradecer también a nuestro querido Ceremi, tenemos un regalito, ¿cierto? Con el patrocinio de la UB, ahí Dora lo va a mostrar. Es un libro que se llama Orígenes versus Originarios, que es una investigación que hizo la doctora en antropología Paola Volado, que nosotros tuvimos la suerte de tenerla en el curso 2020, a nuestras profesoras con salud ambiental, pero en este libro ella habla de la relación o estudia la relación entre multiculturalismo, neoliberalismo y etnicidad asociada a la política indígena allá en Atacama, implementada por el Estado chileno entre el 2001 y el 2009. Así que creemos que te va a interesar este libro. Cuando tengas tiempo, lo lees. Muchas gracias. Y te lo vamos a hacer llegar. Así que muy buenas noches a todos y de nuevo muchas gracias por la presentación. Gracias por todas las buenas vibras y que les vaya lindo también a todas y todos. Nos encontramos en algún otro momento. Como dice Presi, seguimos. Seguimos. Placer Chao, verte, saludos a todos. gracias a todos. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Saludos, chao.